Hola chicos, vamos a hablar del sistema endocrino. Este es un tema que ya se había tocado con anterioridad, sin embargo lo volveremos a repasar de una manera muy general. Sabemos que el sistema endocrino va a estar conformado por el conjunto de glándulas que van a producir hormonas y estas hormonas se van a ir hacia la sangre o van a viajar en el torrente sanguíneo para poder llegar a su destino, a su diana, a su blanco y ahí ejercer sus efectos o sus acciones. El sistema endocrino pues tiene a su cargo muchas funciones en nuestro cuerpo. Sabemos que gracias al sistema endocrino nosotros crecemos, nos desarrollamos, vamos adquiriendo los caracteres sexuales, nos podemos reproducir, tendremos los niveles adecuados de líquidos en nuestro cuerpo, como habíamos visto, ¿no? O sea, cómo se regula la ingesta de alimentos, de bebidas y básicamente pues el sistema endocrino tiene a su cargo la homeostasis, ¿no? El equilibrio también de todos los sistemas que van a trabajar en conjunto. Entonces el sistema endocrino pues es importante conocerlo. Aquí en la imagen tenemos diferentes órganos que funcionan a su vez como glándulas. Sabemos que el cuerpo va a tener glándulas que vamos a llamar exócrinas y endócrinas. Entonces, las glándulas exócrinas, pues básicamente podemos decir que son aquellas en las que la sustancia que se produce es vertida al exterior. Entonces, como ejemplo, podemos decir las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, la glándula mamaria, ¿no? Como ejemplos. Y una glándula endocrina sería aquella que vierte su producto a través de la sangre, ¿no? Entonces, básicamente, el sistema endocrino se refiere a este funcionamiento de estas glándulas. Y obviamente estas glándulas van a producir diferentes hormonas. El sistema endocrino tiene que trabajar en base a la regulación que tenga por el sistema nervioso. Es decir, hay una parte del sistema nervioso que nosotros conocemos como hipotálamo. Ese hipotálamo tiene muchas funciones, en las cuales pudiéramos mencionar que regula la temperatura corporal, la, la conducta de ingesta, ya sea de comida, de líquidos, las emociones, el comportamiento sexual, regula tantos procesos que el hipotálamo es importante también porque va a regular la producción de hormonas. Si el hipotálamo no existiera, no hubiera quien le mandaría esa señal a la hipófisis para que la hipófisis pudiera sintetizar todas esas hormonas. Entonces hay que tener en cuenta que el hipotálamo siempre va a ser el centro principal o superior que va a trabajar en conjunto con la glándula hipófisis, pituitaria o glándula madre. Sabemos que la comunicación que tienen es muy importante porque pues la hipófisis básicamente es la que va a liberar todas esas hormonas y esas hormonas van a viajar por la sangre y van a llegar a su tejido. Esto es lo que nosotros conociéramos como un eje. Entonces un eje siempre va a tener estos pasos: hipotálamo, hipófisis y el órgano a donde se van a dirigir esas hormonas, ¿no? Sabemos que la hipófisis tiene dos partes, una es una adenohipófisis y por otro lado es una neurohipófisis. Esto es importante porque no son las mismas hormonas las que se van a liberar por una parte y por otra. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque más adelante las vamos a mencionar. Y en fin, el sistema endocrino, como decíamos aquí un ejemplo, va a trabajar en base a lo que decíamos, a los ejes hormonales, en el cual primero tiene que haber una señal por el hipotálamo, posteriormente tiene que ir a la hipófisis, y ya sea en el caso de la adenohipófisis, o sea la hipófisis anterior, o la neurohipófisis o hipófisis posterior. Aquí en este caso tenemos el ejemplo del hipotálamo, que se comunica con la adenohipófisis, va a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas, y en la hipófisis se van a liberar pues básicamente las gonadotropinas. Entonces estas serían la FSH y la LH y estas van a actuar en el testículo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el testículo? Gracias a la FSH se van a producir los espermatozoides y gracias a la LH se va a producir la testosterona. Entonces
Estas es un ejemplo de cómo trabajan las hormonas, es decir, que siempre, siempre, siempre va a existir el primer paso que se va a llevar a cabo en el hipotálamo, el segundo paso que va a ocurrir en la hipófisis y el tercer paso que va a ocurrir en el órgano donde van a actuar las hormonas. Sabemos que existen también diferentes formas de comunicación hormonal. Entonces, una de ellas es una comunicación endocrina. Y al decir endocrino que utiliza pues la sangre para el transporte, tenemos una forma de comunicación neuroendocrina donde se utilizan los axones primero y después esa hormona se vierte a la sangre. Tenemos una comunicación hormonal parácrina y es donde se produce en una célula esa hormona, pero va a actuar en otra. Y finalmente tenemos la comunicación hormonal autócrina, que es cuando la célula secreta una hormona y actúa sobre esa misma célula. Entonces así es como funciona el sistema endocrino. Y bueno, vamos a tener que, hemos estado hablando ya de las generalidades del sistema endocrino y hay que entender qué es una hormona. Una hormona podemos decir que es una sustancia o es un conjunto de moléculas orgánicas que se producen en una glándula, que se pueden vertir a la sangre y que tienen determinadas acciones en diferentes órganos. Entonces una hormona al final de cuentas es el producto o es la sustancia que es producida en una glándula, ¿sí? Estas hormonas se van a clasificar de acuerdo a su naturaleza y podemos encontrar hormonas proteicas como la hormona de crecimiento, la hormona como la prolactina, la hormona antidiurética. Vamos a tener hormonas esteroideas, que estas derivan pues del colesterol de la grasa. Tenemos como ejemplo los estrógenos, la progesterona, la testosterona, el cortisol. Y tenemos los derivados de aminoácidos, como son las hormonas tiroideas, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Esto es importante saberlo porque en base pues a su naturaleza también, o sea, hablamos de su composición básicamente. La mayoría, hay que tener en cuenta que la mayoría de las hormonas que nosotros conocemos son de origen proteico. Un pequeño número será esteroideo y también un pequeño número será derivado de los aminoácidos. Y bueno, las hormonas también tienen acciones hormonales. En este caso, cuando hablamos de acciones hormonales, nos vamos a referir a dos: una acción localizada y una acción generalizada. Cuando hablamos de una acción localizada, aunque esta hormona se libera en el torrente sanguíneo, solamente tendrá acciones sobre determinados tejidos u órganos, ¿sí? Y sin en cambio, una acción generalizada es que va a actuar en muchos órganos y tejidos, como es en el caso, por ejemplo, de la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces esos son los ejemplos, ¿no? Una que tiene acción localizada, como lo que veíamos en la digestión, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, la grelina, donde se producía en el estómago y tenía a su cargo también una acción ahí, ¿no? Esa es una acción localizada. Y ya hablamos de las acciones generalizadas. Por otro lado, también los efectos hormonales van a ser diferentes, entonces va a haber hormonas que van a ser estimulantes, como al decir estimulantes que promueven la actividad de un tejido. En este caso estaríamos hablando como de la prolactina, ¿no? La prolactina sabemos que es una hormona que se encarga de desarrollar, bueno, no desarrollar, sino de producir la leche materna, ¿no? Otro efecto es el inhibitorio, que esto pues disminuye la actividad en un tejido. El ejemplo, por ejemplo, es el de la somatostatina. La somatostatina puede ser inhibidora porque va a bloquear en este caso o va a hacer que la hormona de crecimiento deje de actuar. Otras serán antagonistas, es decir que las hormonas van a tener efectos contrarios entre sí. Por ejemplo, la insulina y el glucagón, ¿no? La insulina pues es importante para reducir los niveles de glucosa y el glucagón es importante para subir los niveles de glucosa. Otra acción será la sinergista,
Este es cuando dos hormonas o más actúan en conjunto y tienen un efecto mayor que si se utilizaran o funcionaran de manera separada. Como ejemplo, ¿cuál es la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas? Estas siempre trabajan en conjunto y sabemos que tienen una acción muy importante para el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo, ¿no? Y también tenemos las de acción trópica. Al referirnos a esta acción, es una hormona, vaya, o esta acción hormonal es que altera el metabolismo de otro tejido. Por ejemplo, la gonadotropina, es decir, las gonadotropinas. Estas, cuando se liberan, les decía, se liberan al hipotálamo, luego pasan a la hipófisis, pero van a llegar al ovario. Y en el ovario van a desarrollar sus acciones y por otro lado también van a desarrollar en el testículo sus acciones. Esos serían los efectos hormonales. Y bueno, hay que tener en cuenta que las hormonas van a trabajar en base a un mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, el hipotálamo va a trabajar en conjunto, decíamos, con la hipófisis. Esta hipófisis va a mandar esa señal o va a trabajar en esa glándula y finalmente va a llegar a los órganos efectores. Es decir, lo que decíamos, un eje, ¿no? Es hipotálamo, hipófisis y en este caso el órgano o la glándula. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los niveles de la hormona son los que van a producir este efecto de retroalimentación negativa. Es decir, ¿cómo sabe el cuerpo que no se debe producir el exceso de una hormona? Bueno, pues porque los mismos niveles de la hormona le avisan que no debe de producir más. Esto es lo que sucede en un mecanismo de retroalimentación negativa o feedback. ¿Sí? Los niveles de una hormona son las que le dicen al sistema nervioso si producirse o no nuevamente esa hormona. ¿Sale? Y bueno, pues ya pasando a las hormonas propiamente, decíamos que las hormonas que se liberan en la hipófisis no van a ser las mismas que sí, o sea, no van a ser las mismas en cuanto a la adenohipófisis o neurohipófisis. Entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de las hormonas de la neurohipófisis, por ejemplo, aquí tenemos la hormona estimulante de tiroides, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona estimulante del crecimiento, la hormona luteinizante, todas estas se liberan en la adenohipófisis y solamente dos van a tener liberación en la neurohipófisis, como es la hormona antidiurética y la oxitocina. Sabemos que pues estas hormonas al ser liberadas aquí van a actuar en diferentes órganos, es decir, ahí se van a llegar y ahí se van a producir sus acciones, ¿no? Por un lado aquí tenemos como ejemplos la hormona luteinizante y folículo estimulante, que pues bueno, en la mujer y en el hombre tienen acciones. En la mujer la hormona luteinizante pues es la encargada de la ovulación, ¿no? Pero en el hombre es la responsable de que veíamos ahorita en el ejemplo de la producción de testosterona, ¿verdad? Mientras que la FSH, que en la mujer elige el folículo, o en este caso va a elegir qué óvulo, si lo quieren ver así, va a madurar, en el hombre tiene la acción de formar los espermatozoides. Entonces todas las hormonas tienen una acción específica. Como decíamos, por ejemplo, la prolactina es una hormona que va a actuar sobre la glándula mamaria y va a producir el crecimiento de las mamas y obviamente la producción de leche. En otras palabras, la estimula, ¿no? Las prepara para la producción de la lactancia. Entonces, en la neurohipófisis, como les decía, tenemos dos, únicamente esas no van a cambiar. Siempre va a ser la hormona antidiurético, vasopresina y la oxitocina con sus diferentes acciones. También tendremos otros lugares donde las hormonas van a cambiar, porque ahorita vimos pues las principales, pero también hay otras hormonas, por ejemplo en las glándulas suprarrenales, ¿no? Las glándulas suprarrenales
van a tener también dos partes. Vamos a tener una médula y una corteza y no van a ser las mismas. Mientras que en la médula hay adrenalina, noradrenalina y dopamina, en la corteza hay cortisol, aldosterona y andrógenos. Cada una tendrá una función en específico. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque pues hay muchas glándulas en nuestro cuerpo y los efectos que tendrán, por ejemplo, algunas, como el caso de la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, pues es que además de funcionar como hormonas, también funcionan como neurotransmisores, ¿verdad? Igual lo que pasa con el páncreas también es otra glándula del sistema endocrino y tenemos las dos hormonas, no son las únicas, pero sí son las más relevantes, como el glucagón y la insulina, ¿verdad? El páncreas pues en diferentes células se van a producir y van a tener pues también sus diferentes acciones. Lo que decíamos también de las otras glándulas como los ovarios también van a producir estrógenos y van a producir progesterona. Cada una pues tendrá unas funciones y esto es importante entenderlo porque cuando veamos el comportamiento sexual vamos a entender que no nada más las hormonas tienen una función biológica, sino también una función psicológica. ¿Sale? Entonces en el caso de los estrógenos, pues vamos a tener que los estrógenos se encargan del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la colaboración en control del ciclo menstrual femenino, la progesterona va a ser importante para el útero y las mamas porque en primero va a favorecer el desarrollo del endometrio, que es la parte que se va a desprender en la menstruación, y también va a inhibir la producción de leche por las mamas. Esto cuando va a ser importante hacerlo cuando la mujer esté embarazada, ¿sí? Entonces esto de inhibir la producción de leche por las mamas, porque si empieza a haber una producción pueden desencadenarse incluso el trabajo de parto. En cuanto a los testículos, tenemos pues como principal la testosterona. Sabemos que esta es la hormona masculina por excelencia. Y pues esta es la encargada del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la formación de espermatozoides. Espero que hasta aquí haya quedado entendido este funcionamiento del sistema endocrino. Vamos a continuar en otro video explicando un poquito lo del ciclo menstrual.